Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Muy buenas noches, estimados auditores de América RTV. Hoy, como siempre, tenemos grandes panelistas y vamos a tratar lo que publicamos en los Facebook, en todas partes, en que íbamos a seguir discutiendo, ¿no es cierto?, los contenidos de la nueva Constitución. Yo creo que lo hacemos porque en realidad hay una campaña que distorsiona o falsea los verdaderos contenidos de la nueva Constitución. Y por cierto, muchas personas que no leen la Constitución, sino que se queda con lo que se señala en estos organismos comunicacionales sostenidos por los grupos económicos y por quienes mantienen enormes privilegios. Nosotros tenemos que tratar de aclarar esto para que la gente se pueda informar bien. Y tenemos dos muy buenos panelistas. Tenemos a Eduardo Artés, ex candidato presidencial, bueno, amigo mío también de muchos años. Y tenemos también a Mauricio Salinas, que es un profesor constitucionalista, un hombre muy versado en los temas que vamos a discutir y a conocer. Y vamos a conocerlos desde también su propia mirada. Así que vamos a comenzar con Mauricio Salinas. Mauricio Salinas, ¿cuáles son los puntos más relevantes que tú consideras que están instalados en la nueva Constitución y que, por cierto, se diferencian en mucho con la Constitución de la dictadura? Algunos dicen, qué sé yo, que no es la Constitución de la dictadura, que es la Constitución de Lagos. Pero la Constitución del 25 tuvo muchas modificaciones, lo mismo la Constitución de la dictadura o el mundo militar del 80, y por cierto, un poco floripondio, Ricardo Lagos le estampó su firma a la Constitución de la dictadura, pero esta Constitución sigue siendo como la del 25, sigue siendo la Constitución del 25, y esta, el bando militar sigue siendo la Constitución de la dictadura, por más que lleve la firma de Ricardo Lagos, ya que allí no se cambió el fondo. Y el fondo es el reflejo de la Constitución de la dictadura en el modelo neoliberal que subsistió, ¿no es cierto?, desde 1990 hasta nuestros días. Y por tanto, es una dictadura actual, pero sin Pinochet. Esta es la realidad, que no se ha podido cambiar por los candados y cerrojos que se colocaron en la misma Constitución, ¿no es cierto?, y también en las leyes de quórum calificado, que son las que habilitan una Constitución. Eso nunca se pudo cambiar. Yo lo intenté en innumerables veces, y por cierto, por distintas razones, unas por compromisos con los grupos económicos y otros porque se acomodaron al sistema y la mantuvieron. Por esa razón, Mauricio, cuéntanos tú cuáles son los temas más relevantes que le hacen sobre todo distinguir sobre la Constitución del 80. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como tú dices, en realidad la propuesta de nueva Constitución que se elaboró por la Convención Constitucional es un texto, digamos, que difiere tanto en cada uno de los detalles que ella contiene respecto de la Constitución, de la llamada Constitución del 80, y también en términos generales como una estructura global de un orden político-jurídico
también es muy diferente. Yo quisiera decir que a propósito de lo que decías tú de que esta es la Constitución del 80, hay quienes dicen que no lo es, bueno, o sea, si uno entra, y cualquiera lo puede hacer hoy día, uno entra a la biblioteca del Congreso Nacional, que es donde se hacen las leyes, donde hicieron las modificaciones, donde se hace ahí, y entonces ve qué es lo que es, y lo lleva a la Constitución de 1980, no dice otra cosa, no dice la Constitución del 2005, ni de la del 89, ni de nada, no, dice simplemente la Constitución del 1980, que ha tenido, como tú recordabas, un conjunto de reformas, pero ninguna de ellas ha tenido la posibilidad de cambiar la estructura general de la Constitución y el fin y el sentido para el cual fue diseñada. Y como ya sabemos, ¿no? Y no es una cuestión de que uno lo diga a propósito de andar buscando malas intenciones, sino como ya sabemos y se ha repetido tantas veces, ¿no es cierto? Es una Constitución que está destinada a proteger el modelo neoliberal que fue implementado desde la dictadura, a legitimarlo después abriendo espacios, digamos, de ámbitos de democracia, y como lo reconoció, ¿no es cierto? Por eso digo que no es cuestión de andar viendo malas intenciones, como lo dijo Jaime Guzmán, es una constitución que está hecha para que si gobernaran personas que no eran de la opinión de mantener el modelo, no puedan sino mantenerlo. Es decir, no puedan sino hacer cosas muy distintas de las que así hacemos nosotros, decía Guzmán, ¿no? Porque efectivamente, digamos, está hecho para eso, y es una constitución, es una construcción muy inteligente, digamos, en cada una de sus instituciones y en sus normativas, y como decías tú, esto de las famosas trampas y cerrojos, que se fueron algunas terminando, pero se fueron terminando en la medida de que ya iban dejando de tener sentido para la mantención del modelo, en la medida en que quienes llegaron a la administración del Estado se fueron y llegaron supuestamente para transformar ese modelo, en la medida en que se fueron acomodando, se fueron acostumbrando, fueron encontrando sentido, digamos, a mantenerlo. Entonces, bueno, se fueron eliminando porque ya no era necesario. E incluso algunos, como el de los senadores, ¿cómo se llama? De los senadores designados, ¿no? Fue sacado en el momento en que el haberlo mantenido habría significado tener mayoría para cambiar la Constitución. Es decir, se sacaron justo cuando esa institución habría permitido precisamente, a partir de una institución no democrática como la de los senadores designados, habría permitido transformar la Constitución en una Constitución democrática. Es decir, haber tomado la decisión que se tomó a partir del estallido, es decir, la posibilidad de cambiar la Constitución, porque este texto constitucional que hoy día nos rige no contemplaba la posibilidad de cambiarla, ¿no? Contemplaba la posibilidad de hacer reformas puntuales y con unos quórum, digamos, que eran perfectamente imposibles de cumplir, teniendo en consideración el conjunto de dispositivos que la Constitución contiene para poder llevar adelante un cambio de algunos de sus aspectos. Entonces, yo diría que eso es lo primero que hay que tener claro, porque en realidad, efectivamente, la gente no se ha leído la Constitución, y la verdad es que en realidad, aquí cuando decimos esto, lo que estamos diciendo en realidad es que hay detrás de esto un problema significativo, ¿no? Sería bueno que todo el mundo la leyera y lo entendiera y qué sé yo, pero en realidad no es necesario que todos los chilenos seamos expertos en derecho constitucional para tener confianza y tener una identificación con una lógica que pretenda llevar un cierto rumbo en el ámbito constitucional. Lo que pasa es que precisamente la actual constitución política de Chile, es decir, este texto que constituye la política en Chile, lo que hizo fue constituir una política que se autodeslegitimó, es decir, una política que mediante el conjunto de los mecanismos, por lo que decía Guzmán, estaba hecha para que la política no pudiera intervenir ni resolver los problemas de la gente,
aunque más de alguno pudiera haberlo querido de buena fe. Pero eso era imposible. Entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que la gente entiende que eso no sirve, que no le sirve, que tiene que buscar solución a sus problemas al margen de pensar en la actividad política. Por eso es que además, desde el inicio de lo que se llama la transición, se comenzó a generar una desafección de la ciudadanía. Ya en la segunda elección, digamos, la baja de los votos fue brutal, y en la tercera fueron algo así como 700.000 votos que perdió en esa época quienes habían planteado la idea de transformar el modelo, porque en realidad no se veía ninguna efectividad en ello. Entonces, con esta situación que se mantuvo durante todos estos años, lo que se hizo fue romper, horadar básicamente el sentido de la representación en política. Es decir, en lo que sabemos todo hoy día, la gente no siente que quienes están en el Parlamento, quienes están ocupando los cargos políticos, los representen. No tienen confianza en que los representen, porque la historia del sistema político reciente le ha demostrado que eso no es así. Entonces, cuando decimos que hay para que la gente sepa, porque si no la gente debería saber, aquí están los míos, estos son los míos, yo voy con ellos. Pero el problema está en que esa confianza no existe. Pero además, en la medida de que se fueron acomodando quienes en algún momento manifestaron una voluntad de transformar la situación, bueno, lo estamos viendo hoy día, digamos, cuando algún ex dirigente que supuestamente llegó incluso a ser dirigente, ocupar un cargo político formal del Estado, para transformar la situación, hoy día se dedica a defender la actual Constitución. Entonces, lo cual no hace sino confirmar la desconfianza de la gente respecto de los políticos del sistema político, que fue obviamente esto validado por el plebiscito, en donde la gente dijo incluso con mayor porcentaje que respecto al cambio de constitución, no queremos que vengan los políticos del sistema político a intervenir en esto, porque no confiamos en ellos. Entonces, esa situación nos lleva, digamos, hoy día a que tengamos un problema, y el problema estructural de esto es lo siguiente: es que la derecha, en la medida en que ha sido la beneficiaria de este sistema, y porque este es un sistema de privilegio, un sistema, digamos, concentrador del poder económico, de todos los poderes en la sociedad, un sistema excluyente, digamos, de la gran mayoría, que no está pensado para resolver los problemas de la gente. Entonces, en esa medida, la derecha es, por definición, minoritaria, representa intereses para una minoría, y por lo tanto, lo que no puede hacer la derecha es, en una situación de tanto rechazo, de tanta injusticia social, de desigualdad que existe, es decir la verdad, porque es decir, por eso es que ellos no se dedican a mostrar, miren lo que dice el artículo 20, el artículo 37 o el 48, no dicen eso, lo que dicen son inventos, son mentiras, porque si dijeran lo que dice y le explicaran a la gente lo que dice, entonces inevitablemente perderían, porque lo que está hoy día en la nueva Constitución, yo creo que ese es el punto central y básico, es cambiar la lógica del Estado. Hay una Constitución del 80 que es para sostener un modelo socioeconómico neoliberal, que lo que dice es que todos los ámbitos de la vida de las personas, individual y social, se tiene que resolver con mecanismos de mercado. Y por lo tanto, la solución a los problemas de cada uno va a depender de la plata que tenga. No existen los derechos. Lo público está en la Constitución del 80 reservado para los pobres. Nadie, digamos, para la última línea, para que la gente no muera de hambre, pero no para tener una vida digna. Bueno, esta otra Constitución propuesta hoy día lo que tiene de diferente en términos centrales es que cambia radicalmente el rol, digamos, que va a tener el Estado, la sociedad organizada. Es decir, la sociedad en su conjunto se hace cargo de que todos los habitantes de Chile tienen un conjunto de derechos que por el solo hecho de existir el Estado tendrá el mandato, tiene la obligación
de ver de qué manera esos derechos pueden ser ejercidos por las personas. ¿Ah? Y por lo tanto se abren espacios de igualdad en la educación, espacios de igualdad en la salud, espacios de igualdad en los diversos ámbitos que se establecen como derechos sociales, que no existen, digamos, en ese sentido en la Constitución del 80. Entonces yo creo que lo más importante es eso, que pasamos de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, ¿ah? Que significa que el Estado tiene una participación activa en remover los obstáculos que tienen las personas para ejercer su libertad. ¿Ah? Porque no sirve de nada decir que eres libre si estás esclavizado durante todo el día para poder siquiera comer. Eso no es libertad. Eso lo que hay, digamos, son unas condiciones materiales que no te permiten ejercer la supuesta libertad que la Constitución te entrega. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, aparte de estos otros temas de que esto se hace en un contexto paritario, es decir, en donde se cambia la relación entre los géneros en la sociedad, en un contexto de reconocimiento a los pueblos originarios, en donde se cambia la relación que ha tenido el Estado históricamente con los pueblos originarios, y por último, una cuestión básica, importante en todo el mundo, se diseña un conjunto de mecanismos para cambiar la relación entre nuestra sociedad y la naturaleza, porque la verdad es que si no cambiamos nuestra, que es un problema mundial, si no cambiamos nuestra relación, la forma como lo hacemos, el extractivismo, digamos, que tenemos para encima, que es para el beneficio de capitales extranjeros, bueno, se desaparece la posibilidad de la vida. Entonces yo creo que eso, el cambio general de Estado subsidiario a Estado social y democrático de derecho y la importancia que tienen estos tres cambios fundamentales en la lógica de construcción social, yo creo que son lo más importante respecto de la propuesta de nueva constitución, en tanto cambia la llamada constitución del 80. Gracias, Mauricio. En realidad muy completo tu análisis. Y yo creo que hay que poner también algún énfasis en lo que tú has dicho como un resumen. Parece que la gente no conecta, mire tú, el modelo neoliberal con la situación económica que nos ha producido la aplicación de ese modelo neoliberal con un Estado, como tú lo has dicho, subsidiario. La gente tiene que saber, ¿no es cierto?, que gracias al modelo neoliberal, el Estado, todo lo que produce el Estado cada año, el 90% va a parar al 10% más rico. Y solo el sobrante de lo que produce ese 10% es lo que se reparte entre los 18 millones de chilenos. Por eso, como tú dices, la salud es mala, la salud pública. La educación pública es mala, la previsión es mala, los campamentos floran por todas partes. Uno ve que ya las carpas están en el centro de la Alameda, en todas partes, con habitantes que no tienen ni siquiera alcantarillado, ni agua potable, ni luz eléctrica, ni nada. Eso lo están viendo todos. Y eso es lo que ha producido, ¿no es cierto?, este modelo neoliberal. La gente no relaciona eso y parece que eso lo ha olvidado. Ahora bien, ha olvidado también un hecho fundamental, que está en la injusticia social, y por cierto nosotros estamos, para que lo sepan nuestros chatistas y la gente que nos escucha, estamos entre los 7 países del mundo occidental con la peor y más injusta distribución de los ingresos. De tal manera que, y esto es gracias a este modelo neoliberal, que además, ¿no es cierto?, en otros países siquiera le pusieron algunas cortapisas, algunos muros de contención. Aquí no, nos dejaron salir como las vírgenes necias al desierto sin ningún reparo. Y por cierto, eso es lo que se ha producido, la voracidad de los grupos extranjeros, ¿no es cierto?, para aprovecharse de estas condiciones que les planteó precisamente la Constitución del 80 con el modelo neoliberal. Pues bien, hay un hecho categórico, es que al final la gente cansada salió a la calle en contra
¿no es cierto?, del sistema neoliberal que había producido tal injusticia, y se produjeron enormes protestas gigantescas como nunca antes se había visto en Chile. Y cuando se hizo el plebiscito, a pesar de las trampas que se le colocaron también los 2/3, ¿no es cierto?, fue tal la indignación de la gente que en un 80% de los que votaron dijeron: hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la Constitución, porque ahí culpó a los políticos y a la Constitución del drama que están viviendo millones de chilenos. Bueno, yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. Y tú, Eduardo Artés, que ha sido un luchador incansable también por la justicia social y en favor de los que producen la riqueza, porque aquí la gente cree que el capitalismo produce las riquezas. No, son los trabajadores, los empleados, los profesionales, las pymes, ¿no es cierto?, los técnicos, la gente que en realidad que transpira todo el día para poder crear riqueza y con eso además mantener a su familia. Esto es la realidad. El capitalismo está sentado en sus sillones, ni siquiera aquí en Chile, sino que en el extranjero, esperando que los chilenos sudemos para que esas riquezas se las lleven ellos. Yo he hecho este exordio largo, estimado profesor y candidato a la presidencia Artés, para que tú expliques esta pelea tuya tan larga en favor de los trabajadores. Adelante, Eduardo Artés. Ahí vamos, ahora sí. Bueno, un saludo fraterno para todos y todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, uno ha sido una parte más de una lucha ya que lleva mucho tiempo, ¿no? Desde que se formó la República y quizás desde antes, ¿no? Entre explotados y explotadores, oprimidos y opresores, en fin. Y hay que seguir avanzando. Y en este sentido, uno debe de ver también la oportunidad que nos da o que no hemos dado. De verdad que luchamos para más, pero no hemos dado al menos, ¿no?, de contar con este instrumento, que este proyecto de una nueva constitución, que nos da la oportunidad justamente de avanzar en un proceso democratizador y en un proceso en que podamos llegar en algún momento a transformaciones estructurales en nuestro país que permita la soberanía, la independencia y la justicia social. Porque claramente llevamos largo tiempo en una situación de pérdida absoluta de la soberanía, de sometimiento a los dictados del capital extranjero y fundamentalmente imperialista, ¿no? Y de una injusticia social absoluta, como aquí se ha explicado, ¿no es cierto?, siendo uno de los países con mayor grado de desigualdad a nivel mundial. Aquí podríamos hablar, y todos los oyentes lo saben, qué pasa con las viviendas, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación. Cosas bárbaras, bárbaras. Hoy día yo conversaba con un joven de tercero medio, Liceo Las Tarrias. Y les cuento esto porque dice relación con lo que sucede en un liceo relativamente emblemático. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo están tus clases de educación física? Y él me decía que no tenía clase de educación física porque era, ¿cómo se llama?, optativo. A ver, ¿cómo es eso? No está en el plan común. No. Bueno, un deporte podrá estar, digamos, en forma optativa, ¿no? Pero no así la clase de educación física. Estamos hablando de cuestiones que están cruzándonos en la educación pública, ¿no?, que nos da una calidad determinada mala en relación a lo que tenemos hoy día. Y como bien decía Jorge, ¿no?, esto es consecuencia de algo. Si nadie puede pasarse de listo y decir que si se mantiene la Constitución del 80, el país va a poder avanzar. Ni en lo político, ni en lo económico, ni en nada. Va a retroceder porque va a significar continuar en más de lo mismo, que nos ha llevado a estas grandes contradicciones. Ese es un elemento que hay que dejarlo clarito.
¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? A mi entender, es el momento preciso que todos los que estamos por transformaciones profundas salgamos realmente a sudar la camiseta, a trabajar por un apruebo, pero realmente macizo, grande, que golpee. Necesitamos ese apruebo macizo para impedir, o al menos, como se llama, complicar, y ya lo impediremos quizás con más debate, con más lucha, con más organización, etcétera, ¿no? Las posibilidades de estas cosas tan extrañas que se están dando a algunos, que ya quieren reformar, ¿no? Algo que no ha sido aprobado, que ha sido construido por la convención, con luces y sombras, pero tiene luces concretas que nos permite avanzar. Y en esas partes hay que tomarse para mantenerlas. Por lo tanto, necesitamos un apruebo contundente, porque no se puede dar esa dinámica que dicen algunos, rechazar para reformar, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque si gana el rechazo sin lugar a duda, la reacción va a actuar con tal, como se llama, soberbia, ¿ah? Que va a querer mantener todo tal como está. Y las posibilidades reales desde un punto de vista político de hacer cambio ahí van a ser ninguna. Eso hay que tenerlo clarito, ¿ya? Pero también es peligroso cuando incluso desde el propio gobierno aparecen propuestas de aprobar para reformar y diciendo que nada está escrito en piedra, que está toda la posibilidad. Ese lenguaje la gente no lo entiende. La gente quiere claridad y el apruebo tiene que ser con claridad. Tiene que ser con propuestas muy firmes, porque muy firme fue el levantamiento del 2019. Y quienes hemos estado en la calle haciendo propaganda por el apruebo y hemos conversado con cientos de personas, sabemos lo que opinan, ¿no? Y hay una diferencia entre gobierno y apruebo. Eso también es una cuestión que tenemos que tenerla muy clara, ¿no? Sí, se coloca como un sinónimo de apoyo al gobierno, del apoyo al apruebo, ahí estamos en complicación. La gente, por las razones que sea, que podríamos discutir a lo mejor en nuestro programa, ¿ya? ¿Cuáles han sido los amarres o los autos amarres que tiene el propio gobierno? Esa es otra cosa, ¿no? Pero aquí lo concreto es que debe hacerse una diferenciación entre lo que es el apruebo y el apoyo al gobierno. No es un sinónimo. Para poder hacer que cientos y miles de personas que quieren cambio, ojo, ¿no? Puedan movilizarse. Estoy hablando de un mundo de izquierda, dirigentes sociales, sindicales, poblacionales, que han tenido una cultura, por ejemplo, desde los trabajadores, desde los pueblos, que no les cayó bien, por ejemplo, que no se autorizara el retiro del 10%. No les ha caído bien el tema del CAE, esto, y podríamos estar sumando una cantidad de políticas que no han sido correctas. No ha sido asumido bien lo que sucedió con Ventana. Y, entre otras cosas, claramente, la gente de una cultura de izquierda no tiene ninguna simpatía, ¿no es cierto? O no se siente cómoda, por cierto, con un gobierno que se ha alineado junto a los grandes capitales imperialistas y fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional y al imperialismo norteamericano. Entonces hay una desazón, hay una actitud de no movilización en un montón de cuadros de izquierda a nivel popular. Ese es un elemento que debemos trabajar y explicarle a esos compañeros y compañeras que el apruebo va mucho más allá del gobierno de Boris. Que el apruebo va a significar abrir la posibilidad y significa avanzar, ¿no es cierto?, correr el cerco para continuar en un proceso democratizador que no termina con la rayita del voto, sino que va mucho más allá.
Entonces estamos trabajando y peleando en dos frentes. Uno, contra la reacción más arcaica, inclusive fascista. Han aparecido una cantidad de personajes que son de caricatura, como el tal Carlos Paul, por ejemplo, de Osorno, que dicho sea de paso, ahí voy a contar una cosa personal. Yo estuve por ahí en el año 1969 y en una toma de fondo. Yo era muy jovencito, muy joven, y caí detenido en Osorno. Y bueno, había un candidato a diputado que se llamaba Carlos Paul Burgos, del Partido Socialista. Y él fue y pagó la fianza con la cual yo quedé en libertad. Bueno, vino 1973 posteriormente, y ese candidato a diputado mostró las orejas como buen burro y terminó y se pasó de una al fascismo, sin ni siquiera, como se llama, a galope tendido. No hizo ni siquiera un poquito de algún relinche, nada. Entonces, y es de la misma familia. Y es gente que tiene una concepción terrible. Ya han aparecido esos personajes como él, con una soberbia. Mira lo que espera al país si el rechazo gana el día. Una soberbia y una actitud matonesca de la ultraderecha. Mientras tanto que con el apruebo abrimos una puerta para transformaciones que va a depender fundamentalmente de nosotros, del pueblo, de las y los trabajadores, de las y los intelectuales, pobladores, etc. Pueblo originario movilizado y con una propuesta. Es por eso que es muy importante el apruebo macizo y que todos salgamos a la calle. Se ve poca gente aún en la calle, y hay que decirlo, en esta tribuna, porque aquí está escuchando mucha gente que activa con el apruebo. Tiene que salir a la calle a convencer a aquellos que no están convencidos. Aquellos que dicen, sí, claro, pero que no estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado Boris porque es muy amarillo. Dicen algunos abiertamente, y yo comparto. Pero les digo, sí, pero el apruebo no es sinónimo de eso. Pero tampoco es un momento de producir una división al interior de los que estamos por el apruebo. Hay que correr el cerco con todas las ganas hacia adelante. No tenemos otra posibilidad. Lo otro, pensar, como ha dicho el presidente Boris, que si gana el rechazo, está un plan B de llamar a una nueva convención. Yo no sé si es ingenuidad, porque de verdad, eso desde un punto de vista de la percepción de la gente no lo va a aceptar, y tampoco lo va a aceptar una derecha triunfalista. No lo va a aceptar. Estamos frente a otra cosa. No se le puede bajar el perfil a la necesidad de golpear con mucha fuerza con un apruebo macizo. No es lo mismo ganar por muy poquitos votos de diferencia al rechazo que pegarle una paliza. Para las transformaciones que necesitamos, algunas de ellas que no están dentro del texto constitucional, como bien sabe Jorge, para abrir espacio, por ejemplo, en el tema de la nacionalización de los recursos naturales, etc. Porque tenemos que avanzar para tener los recursos materiales para llevar adelante los cambios y resolver los problemas sociales. ¿Ya? Tenemos que tener esta herramienta, que es un apruebo macizo, y hacia allá tenemos que apostar, ¿no? Mira, es una necesidad que los últimos tiempos, ¿no? La movilización sea realmente callejera. Así es, Eduardo Artés. Yo te debería preguntar, pero lo voy a hacer en la otra pasada, sobre un contenido muy importante que tiene la Constitución, que es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los trabajadores se organicen en sindicatos y puedan, ¿no es cierto?, enfrentarse de igual a igual con los grandes poderes económicos que traten de estrujarlo, pagarle sueldos miserables, ni siquiera quieren pagarle
los derechos constitucionales que le corresponderían, porque las riquezas las forman los trabajadores, no los capitalistas. Lo vuelvo a insistir. Ahora bien, yo quiero contestarle, no acostumbro, pero lo voy a hacer, a Juan Carlos Vargas, que me plantea por algunos personajes que están por el apruebo. Yo te quiero decir, Juan Carlos Vargas, que me avergüenzo que 3 presidentes de la República que supuestamente lucharon contra la dictadura y este engendro constitucional, el bando militar de los 80, que hoy día estén para mantener ese engendro, para mantenerlo. Por cierto, yo sé que ellos se acomodaron con el engendro, lo utilizaron, se aprovecharon, le sacaron utilidades, bueno, y tienen buenas jubilaciones de alrededor de 15 millones de pesos mensuales cada uno. Bueno, pero eso no es óbice para que ellos, ¿no es cierto?, no hubiesen sido consecuentes y hubiesen, si lucharon contra la dictadura y su engendro, que hoy día, ¿no es cierto?, se decían mantenerlo y votar por el rechazo. Me avergüenzo. Realmente, Juan Carlos Vargas. Esa es mi respuesta, la que te puedo dar. Ahora bien, quiero insistir también con lo mismo que después le pediré a Eduardo Artés, para que tú lo expliques también, Mauricio Salinas, con la propiedad y la claridad que tú siempre tienes al exponer tus ideas. El tema, ¿no es cierto?, importantísimo que aquí se trata, ¿no es cierto?, es, en primer lugar, la paridad, que es la primera constitución del mundo que trata la paridad constitucionalmente. Y en segundo lugar, algo que 3 cosas debería decirte. En segundo lugar, te diría yo el asunto del sindicalismo, que durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, Chile ha luchado para que los trabajadores puedan conquistar los derechos que le corresponden y que lo tienen en la mayoría de los países del mundo, menos en Chile, por esta constitución sucia del señor Guzmán y del señor Pinochet. Y la otra cosa, la tercera cosa que te quiero plantear, porque aquí se distorsiona, a pesar de que la Constitución dice claramente que es un país unitario, sin embargo, porque se le da fuerza a las regiones, una aspiración que durante muchos años, que yo peleé por ella durante una vida, ahora aparece, ¿no es cierto?, la situación regional con la importancia para que se desarrollen, ¿no es cierto?, las comunas, las provincias y sobre todo las regiones. Estas 3 preguntas me gustaría, Mauricio Salinas, que tú con tu sapienza pusieras las cosas con peras y manzanas. Adelante, Mauricio. Sí, claro. A ver, veamos lo que podemos decir. En todo caso, yo no sé, este amigo no vi el amigo Vargas que hizo ese chateo, digamos, pero yo, hasta donde yo sé, solo hay un expresidente que está por el rechazo, que es Eduardo Frei. Lago se ha mantenido ahí tratando de ganar, gane uno, gane el otro, generando, tratando de salir bien parado como sea, cuando en realidad lo que se hace con eso es como se llama, demostrar la incapacidad de ejercer un liderazgo para llevar el país hacia algo que es deseado, digamos, y plantearlo, ¿no? O sea, no, la verdad es que esa es una actitud bastante poco de líder, pero yo hasta donde yo sé, solo Frei, digamos, ha manifestado... Pero tú te recuerdas que Piñera dijo que había votado por el no. No, pero eso es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que ese tipo de cosas, Jorge, son las que hicieron una construcción política de un cierto clima a este entendimiento, digamos, que nos generó estos 30 años. Porque obviamente, ¿cómo es posible si estábamos en dictadura y se discutió si seguía o no la dictadura? Y entonces resulta que Piñera nos dice que él votó por el no.
pero sin embargo, en la elección de presidente es el jefe de campaña del candidato del dictador, que era ministro de Hacienda. Piñera fue presidente, fue jefe de campaña de la candidatura de Hernán Vigi, del candidato de la dictadura. Entonces, o sea, eso no es solo, es como, mira, es como algunos que dicen que apoyaron a Boric en la segunda vuelta y en realidad lo que intentaron hacer, y a algunos les fue bien, es comprar acciones en el gobierno futuro. O sea, ¿qué apoyo? O sea, si tiene que ver con lo que decía Eduardo recién, o sea, hay a veces sumas que restan y no se hacen con el apoyo con la idea de apoyar, digamos, sino se hace más bien con la idea de tener influencia en lo que va a ocurrir, porque después se dice, ve, yo colaboré a que esto pasara, yo lo hice así, ¿no? Y en realidad, mira, es como cuando estaban pidiendo esta cosa de libertad de acción en la ADC, pero libertad de acción porque se puede votar por cualquiera. Bueno, pues si el voto es secreto, no tienen para qué pedir libertad de acción. Lo que estaban pidiendo es libertad para hacer campaña por el rechazo, ¿no? Y eso es lo que terminaron haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, se trata precisamente, lo que decíamos antes, la derecha, de generar confusión, porque si no tiene un electorado confundido, si tiene un electorado que está claro respecto de las opciones, o sea, sin duda la derecha no gana, ni aunque haga lo que hizo para el plebiscito pasado, aunque ponga que tiene que ganarse por 2/3. O sea, es sobrepasada. O sea, ellos pensaban que iban a tener 1/3 para vetar y por eso hoy día estaban en rechazo, porque ellos sabían que la constitución de Pinochet ya no tiene legitimidad, entonces tenían que hacer un cambio para ver de qué manera la revestían de una cierta legitimidad para seguir, digamos, con el modelo, pero pensaban que podían cambiar las partes que ellos estuvieran de acuerdo, porque las que no estuvieran de acuerdo iban a tener 1/3 para vetar. No, si es que no tienen 1/3 para vetar. No tienen 1/3 para vetar porque la ciudadanía, la gente, los habitantes del país, institucionalmente, mediante los mecanismos democráticos, le dijeron que no son siquiera 1/3. Entonces, lo que intentan hacer es precisamente confundir, que se borren las líneas, porque está bien decir, sin duda que votar apruebo o votar rechazo son dos cuestiones legales y de hecho van a estar las dos en la papeleta, pero no son legítimas igual una de la otra, porque estamos hablando aquí del cambio de un modelo para quienes han planteado, digamos, que tienen una... dijéramos, una perspectiva humanista, una perspectiva de respeto por la dignidad de las personas, no puede ser lo mismo una constitución que protege un sistema que no le da comida al que tiene hambre, sino al que la puede pagar, no le da remedio y salud al que está enfermo, sino al que la puede pagar. Entonces, ¿cómo van a hacer legítima esa opción para esas personas? Para este señor que nombraba recién Eduardo de ¿cómo se llama? De Osorno, sin duda que es legítimo votar rechazo, si eso es él, y mucho peor que eso, pero no es lo mismo. Otra cosa es que sea legal, y obviamente lo legítimo o lo legal no es lo mismo que el legítimo. De hecho, acaba de aparecer, ¿no es cierto?, hace un mes o poco más, un libro que se llama Todo Legal, y ya sabemos, digamos, que por ejemplo las clases de ética que le dieron ¿cómo se llama?, a Délano y a Lavín, son legales, pues, y ya sabemos que el perdonazo, es decir, la abstención del Servicio de Impuestos Internos de iniciar acciones judiciales respecto de 30 y tantas funcionarios y dirigentes políticos y parientes, digamos, ¿no es cierto?, que participaron en delitos tributarios y no ejercieron la acción, es legal. Pero ¿de dónde va a sacar a alguien que eso es legítimo? ¿Quién lo puede defender como legítimo? Nadie, porque no es legítimo, es simplemente legal. Entonces, yo creo que ahí en cada una de estas cosas se juega la claridad del electorado. Y por eso es que lo que intentan hacer, y yo en ese sentido, yo comparto lo que decía Eduardo, en el sentido de que no fue una
acción inteligente de decir, mire, si es que en el caso de que gane el rechazo, lo que hay que hacer esto. Ahora, yo creo que tuvo un buen efecto porque mostró que la derecha no está dispuesta a hacer una reforma, a hacer un cambio en el futuro que sea efectivamente un cambio en la Constitución. Porque a la hora que dijeron, ya, entonces hacemos esto, dijeron, entonces no. Es que eso no se hace así. Lo tenemos que conversar, lo tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo en el Parlamento. O sea, lo que quieren efectivamente una cocina. Y en ese sentido yo creo que hoy día o ayer el presidente, digamos, en algo lo arregló en la medida en que de lo que se trataba era precisamente de forzar un acuerdo antes de que el pueblo se pronunciara. Es decir, precisamente para hacer que la voluntad popular fuera negociada incluso antes de ser manifestada en el plebiscito. Y por lo tanto, cuando el presidente se niega, digamos, a decir aquí lo que vamos a acordar es esto, no decir, no, aquí vamos a ver qué es lo que pasa, digamos, el 4 de septiembre y dependiendo de eso, entonces veremos qué es lo que hacemos. Si ustedes tienen esta preocupación, bueno, la tendrán el 5 de septiembre también. Entonces, no, yo creo que en ese sentido, digamos, en algo se anduvo arreglando en eso. Bueno, respecto a las cosas que tú me decías, Jorge, yo creo que, claro, que son unas cuestiones centrales respecto de esto. O sea, el tema de la paridad, que tú tienes razón, en el sentido de que esta es la primera constitución que se elabora en el mundo con por una asamblea paritaria, en donde hay mitad de, digamos, de personas del género masculino y mitad de personas del género femenino. Eso es un avance civilizatorio, es decir, después de que tengamos el apruebo, esto estará en los textos, digamos, de estudio de derecho político y constitucional en todo el mundo. Será puesto como el hito que se hizo en Chile, digamos, gracias a un estallido, porque hay que recordarse que no solo fue el estallido, sino que la movilización feminista, digamos, antes del estallido y después del estallido, fue algo, digamos, muy significativo. Y el tema de la paridad no solo tiene que ver con el asunto de que en la convención haya habido igual número de personas, sino esa paridad es una decisión política de que se implemente de aquí en adelante para reflejar lo que somos, digamos, como sociedad. Incluso, digamos, el género femenino, digamos, es un 1 o un 2% mayor que el género masculino en la sociedad. Y sin embargo, uno entra a ver, digamos, cómo están los puestos de poder. Y como decías tú, incluso está algo tan obvio, al mismo trabajo no se paga igual, aunque el resultado sea el mismo. Entonces, todos los puestos de poder, digamos, las mujeres están fuera. Entonces, aquí hoy día hay, por ejemplo, un avance, no solo en el sentido, digamos, de que en el futuro en los órganos colectivos, digamos, de decisión del Estado, y en otro sentido y en otro espacio tendrá que haber paridad y se va enfilando las cosas hacia que eso ocurra, sino que además hay medidas que reflejan un cambio en la forma de entender el aporte de los géneros, en el sentido de entenderlo de manera igualitaria, porque por ejemplo hay en la propuesta constitucional una cuestión que no ha sido muy relevada, pero que es muy importante, que es el derecho al cuidado. Y al pago de ese cuidado, porque la verdad es que cuando alguien le pregunta, nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto? De repente alguna señora le pregunta, ¿y usted en qué trabaja? No, yo no hago nada. Dice, pero ¿cómo no hace nada? ¿Y usted qué? Entonces en la mañana se queda en cama, digamos, y después se pone a mirar la televisión. No, yo hago la comida, voy a dejar los niños, veo que coman. Es decir, ¿cómo se llama? Hay un trabajo de cuidado de la reproducción de la sociedad. O sea, ¿quién le paga, no es cierto, la crianza? Porque esa crianza, lo que está haciendo esa persona, está reproduciendo los ciudadanos del futuro, que van a ser los trabajadores del futuro. Entonces, eso tiene un valor, no solo un valor moral, no solo hay que pagarlo porque tiene sentido, sino es un valor que aporta a la existencia de Chile como país. Bueno, y eso va a ser reconocido, eso está en la Constitución y dará lugar, digamos, a prestaciones económicas para todas esas mujeres, porque en general quienes prestan los cuidados
¿ah? Más allá del típico caso de la dueña de casa, sino también a veces una hermana que cuida a un hermano enfermo, una hija que se queda cuidando al papá que está enfermo. Bueno, eso tiene que tener un reconocimiento porque es un servicio social que se presta a la sociedad, porque lo que hace esta constitución nueva, la propuesta, es precisamente sacarse esta idea individualista de la constitución del 80, que hace que cada uno se rasque con sus propias uñas y todo lo que piense sea en beneficio personal. Aquí se reconoce la dimensión social de eso, y eso tiene que ver con el tema de la paridad, aparte de todos los demás ámbitos, digamos, en que la paridad, la representación de las mujeres será paritaria. O sea, tiene un impacto, digamos, en el conjunto de la Constitución, ¿ah? No solo en estos aspectos, pero ese es un aspecto que quería recalcar porque eso no está muy difundido, ¿ah? Y está claramente establecido, digamos, en la Constitución. Ahora, respecto, digamos, del tema de la descentralización, o sea, yo creo que eso, la verdad es que pensar que eso significa dividir el país, pero sí, el tema de la regionalización, de la descentralización, del que se tomen las decisiones por la gente que tiene conocimiento, el que no haya una sola, por ejemplo, que si se hacen casas, digamos, y entonces el serbio autoriza, digamos, un modelo, las casas obviamente no pueden ser el mismo tipo de casa respecto a las que se hacen, digamos, no sé, en Chile Chico, digamos, en Valparaíso o en Arica, ¿no? Porque eso tiene que ser hecho, digamos, por decisiones locales, por decisiones regionales, y eso significa entregar poder a los espacios regionales, a los espacios, digamos, de poder local, para que hayan decisiones digamos, que puedan tomar y decidir respecto de su destino concreto, ¿ah? Que no todas las cosas tengan que pasar por Santiago, porque además tenemos un grave problema de un crecimiento medio elefantiástico de Santiago, que se transforma en una urbe que cada día es más invivible. Y entonces se trata precisamente de que, ¿y por qué? Bueno, porque el centro atrae, porque aquí están las posibilidades, están los hospitales, los centros, digamos, de cultura, es decir, se trata de establecer, digamos, un país equilibrado, no solo entre que hayan unos que no sean tan ricos y otros que no sean tan pobres, sino además que las regiones tengan un desarrollo equilibrado, en donde cada una en su especificidad pueda hacer un desarrollo de acuerdo además a las condiciones especiales que tenga. Entonces, yo creo que eso es un beneficio para todo el país, incluido la gente que vivimos en Santiago, ¿ah? Porque descongestionar Santiago, generar unas mejores condiciones de vida para los santiaguinos pasa también por no seguir haciendo crecer esto y para muchas personas tener la posibilidad de vivir, digamos, en un entorno distinto, digamos, a esta especie de selva de cemento que tenemos, con los guetos verticales y todo eso. Bueno, eso pasa por generar espacios de desarrollo a nivel local, a nivel regional, no solo pensado acá. Entonces, en realidad no es ninguna división del país, sino que lo que es, digamos, es un desarrollo equilibrado, ¿no? Para que no pase a veces como esto como pasa a veces con los tenistas, que tienen el brazo que usan la raqueta, lo tienen muy gordo y el otro muy flaco. Se trata de crecer y se trata de que ser equilibrado, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo para que el país se pueda desarrollar y no haya una presión sobre el centro. Así es un desarrollo equilibrado. Vamos a darle paso también al director, ¿no es cierto?, sobre una película que se va a exhibir a continuación, que es muy importante, ¿no es cierto?, que es Libertarios. Y para que la gente que nos está escuchando y la que está en los chats sepa que a continuación de este programa se va a dar esa película, ¿no es cierto?, Libertarios. Por cierto, también quiero preguntarle la última pregunta que te estaba reiterando a ti, Mauricio, se la quiero hacer también a Eduardo Artés, porque él ha sido un especialista en el tema de los trabajadores.
¿no es cierto? Y hemos visto, ¿no es cierto?, el tema del sindicalismo que ha sido muy maltratado ya a partir de la dictadura hasta nuestros días. No han podido organizarse los principales productores de las riquezas de este país, que son, ¿no es cierto?, los trabajadores, empleados, profesionales, técnicos, las pymes, en fin, todo ese mundo que es el que produce las riquezas y que van a parar solamente al 10% más rico. Esa pregunta te quiero hacer después de la extraordinaria exposición que hizo Mauricio Salinas. Adelante, Eduardo Artés. Sí, mira, yo lo primero quiero señalar de que hay una cuestión que uno le echa de menos si al proyecto de constitución. Y la echo de menos para señalar con mucha fuerza que los ultra reaccionarios no se pasen de listo. No se toca el tema de la propiedad. Y a pesar que los ultra reaccionarios gritan a cada rato que le van a quitar la propiedad, que van a hacer esto otro, y una cantidad de ya película vieja, por decirlo así, algo ya conocido, ¿no? De atemorizar, ¿no?, a la gente. A mí me hubiera gustado de verdad, y ese es un tema que está planteado en el desarrollo de la democratización, ¿no?, el tema, meterle en mano al tema de la propiedad. Y me refiero a la propiedad de los grandes medios de producción, no a la propiedad de una o dos o tres viviendas, o esto o lo otro, que tenga un auto, tenga una camioneta, tenga otras cosas. Esa ya forma parte, como se llama, la campaña del terror, que la derecha en forma, como se llama, escandalosa está realizando. Y eso hay que denunciarlo, porque la verdad las cosas que no se toca ese tema. Y eso hizo relación concretamente con lo que dice Jorge de los trabajadores, porque hay una relación entre capital y trabajo, ¿no? Pero sí, el proyecto de constitución a votar va a posibilitar una mejor y más ampliada organización sindical, ¿no? E incluso la posibilidad concreta de negociación de carácter ramal, por ramos de la producción. Cuestión fundamental para tener logros que sean al alcance de todos los trabajadores de una área determinada. Por ejemplo, en el área de la construcción. Antiguamente existían inclusive los tarifados nacionales de la construcción, ¿no? Donde, de tal manera que el que trabajaba en el edificio A o B o C, ¿no?, si era albañil, tenía un sueldo base, un piso, igual que el que estaba en otro lado, desde donde partía. Eso era posible. Después ya no, ¿no? Entonces, la fuerza que puede tener el sindicalismo en el futuro es muy importante para las transformaciones. Y ese ya es un elemento de por sí para decir que hay que estar con el apruebo, para llevar adelante transformaciones y la integración de la fuerza del trabajo. No solamente como algo de justicia, sino que también para que juegue un papel en la dirección del país. Claramente, ese es un elemento importante. Ya veremos cómo las leyes tendrán que adecuarse a estos principios generales enunciados y planteados ahí en la Constitución. Es verdad que hay muchos principios en la Constitución que son de mucha libertad individual. Sí, también uno echa de menos una libertad más colectiva. Pero también es un problema de perfeccionamiento y de lucha que vendrá más adelante. Así a uno le llama así la atención, y esto quiero ser muy claro, que estas cosas que son tan importantes como la negociación por rama de la producción no se vayan a poner en discusión y nos vayan a quitar por secretaría, independientemente que gane el apruebo o que gane el rechazo, con esto de las reformas o de las cosas que hay que eliminar a posterior. Ese es un elemento que todos los que tenemos que votar por el apruebo tenemos que cautelar, que no nos rebajen aquellas cosas que sí significan avances desde un punto de vista democrático para las y los trabajadores y para la gente en general,
¿no? Inclusive en los temas, por ejemplo, relativos a la paridad, etc. Es verdad que el tema de la regionalización dice también relación con el modelo económico, porque nosotros podemos ir y seguir y en la letra plantear una cantidad de avances en términos de para poder regionalizar, pero si tenemos un modelo económico que lleva a la monopolización, lleva a la centralización de todo. Hay una cuestión que está planteado también. Pero bueno, ya es un problema de quienes tenemos concepciones democráticas, de izquierda, populares, prosocialistas, ¿verdad? Que podamos llevar adelante la transformación. Pero este es un paso. Y yo quiero en eso ser inflexible, ¿no es cierto? En que tenemos que tener una prueba contundente y luego cautelar, ¿no? Que no existan, ¿cómo se llama? Podas a lo que es más querido por nosotros dentro del proyecto de constitución que se va a aprobar. Y ahí ya estará la movilización y las posturas políticas de todos que tenemos que jugarlos, digamos, en una dirección determinada. Sí, es cierto lo que está señalando y también, ¿no es cierto? César Ormazábal señala, ¿no es cierto?, en los chats que tal vez no conozca Eduardo Artés el tema que esté, ¿no es cierto?, estipulado en los convenios internacionales y suscritos y ratificados por Chile. Pero la verdad es que eso no ha estado en la Constitución, de tal manera que en el pasado nunca se ha podido, ¿no es cierto?, cumplir con esos requisitos porque las leyes para poderlo aplicar en Chile exigían quórum especiales. Hay muchas otras cosas que también aparecen en las leyes y que no se pueden aplicar hoy día porque, ¿no es cierto?, no son obligatorias. En cambio, aquí al aparecer en la Constitución, se hacen obligatorias y las leyes tienen que dictarse y leyes de carácter simple, de simple mayoría, ya sea de los votantes o en ejercicio, que son los quórum, cosa que en la Constitución o bando militar del 80 se dificultó muchísimo y por eso no se pudo avanzar en esos aspectos con relación a la sindicalización por rama. De tal manera que yo quiero señalar, ¿no es cierto?, que hay que distinguir también entre lo que es la Constitución y lo que son las leyes. La Constitución son los principios y las leyes son los que aplican esos principios. Y por cierto, cuando las leyes tenían quórum, ¿no es cierto?, tan altos, quórum orgánicos constitucionales, eran imposible aplicar esos principios. Hoy día, si se establece en la Constitución, se van a poder aplicar por mayoría simple. Y no solamente con la iniciativa del presidente de la República o del Parlamento, sino que escuchen bien, con la iniciativa popular, de tal manera que lo que corresponde es que el pueblo que se elige sus representantes, cuando sus representantes se apartan del deseo de los mandantes, el pueblo de Chile, los ciudadanos pueden exigir que se legisle en favor, ¿no es cierto?, de los derechos que el pueblo está reclamando. Sí, Jorge, mira, una cosa muy breve. No debemos de olvidar nosotros que no obstante que la exigencia fue asamblea constituyente, se logró una convención. Eso fue consecuencia de la movilización. Porque antes de eso, 3 días antes, 4 días antes, Piñera decía que vivíamos en un oasis. No nos daban nada. No, fue la movilización que significó gente muerta, asesinada, gente con daños oculares, etcétera, etcétera.
Yo tengo la confianza que a partir de la politización y del conocimiento y que se empodere la gente y que se fortalezca la organización sindical, se van a abrir nuevos espacios para nuevos logros. Porque esa es la única manera de tener las transformaciones. Si no se empodera y no se organiza el tejido social, que hoy día en la práctica no, está todo bastante a mal traer. ¿Ya? No pueden haber los cambios solamente por la voluntad de unos pocos. Es cierto la pregunta que hace, ¿cómo lo va a hacer? Eso se hace en la medida de que tengamos la fuerza suficiente. Es un proceso. Y en ese proceso estamos hoy día a partir de lo que es el apruebo. Es un proceso. No es que sea un término el apruebo. Un término, digamos, en fin, político. No, no. Es parte de un proceso general para democratizar, para realmente avanzar hacia un país que tenga un sistema social y político distinto al que hemos conocido hasta hoy día. Así es, Eduardo Artés. Yo creo, y vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, que la Constitución es una cosa y las leyes son otras. No se pueden colocar las leyes en la Constitución porque si no saldría un fárrago inteligible y nadie lo leería. Y las leyes dependen, estimados amigos, de la gente que el pueblo elija. De tu voto depende. Si tú eliges bien, eliges para que se represente el pueblo, bueno, las leyes van a salir. Si eliges para que te representen los grupos económicos o los partidos políticos con sus intereses, eso no va a salir, no va a quedar en el aire. Pero yo creo que el pueblo ha comenzado a abrir los ojos y ha comenzado también, ¿no es cierto?, a exigir sus derechos. Y por cierto, así como exige sus derechos, si él sabe que elige un representante, ese representante tiene que ir condicionado a que represente verdaderamente al pueblo y no a los grupos económicos, como ha ocurrido a partir de los años 90 a esta parte. Bueno, estimado Mauricio Salinas, tus palabras finales, porque ya estamos llegando al final del programa para despedirnos, ¿no es cierto? Y un abrazo para todos los chatistas, para ti, Eduardo Ortiz, y para ti, Mauricio Salinas. Tus palabras finales, sin prisa, Mauricio. Adelante. Sí, bueno, mira, yo quisiera decir varias cosas a propósito de lo que se ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que una cuestión central que estaba implícito en lo que dije al inicio, pero que no lo remarqué probablemente suficiente, es esto que decía que Guzmán, ¿no es cierto?, hizo una constitución para que la política que esa constitución constituía fuera una política impotente, una política que no pudiera intervenir sobre la realidad social. Bueno, eso que hoy día estamos transformando es lo que me va a permitir precisamente que en el futuro se pueda, la política que hagamos en el futuro, porque no se termina la vida el 4 de septiembre. Y es más, mira, aunque tuviéramos una constitución que todos los chilenos estuviéramos de acuerdo que esa es la constitución que tenemos que tener y entonces la aprobáramos el 4 de septiembre, mira, seguro que en un año más habría algo que aparecería que alguien la quiere cambiar. Entonces, la política es una condición permanente de los seres humanos viviendo en sociedad y por lo tanto se trata de que esta constitución habilita la política para conducir los destinos. Tenemos una constitución hoy día, que es la que se quieren quedar los de rechazo, ¿no es cierto?, que hace que cuando ganaba, lo más que hacía era empatar. Es decir, se ganaba electoralmente, la gente mayoritariamente, y las instituciones lo que provocaban era un empate. ¿Por qué? Porque estaba hecho para eso. Eso hacía que la gente además dijera, no, esto no sirve para nada, digamos, y se fuera retirando de la política y obviamente dejando, digamos, en manos de una casta que se fue constituyendo. Entonces, eso me parece a mí que es central. La otra cosa que quería decir es que a propósito de estos mismos puntos que se está diciendo, cómo se va a hacer en el futuro, la verdad es que si no hubiera habido
porque no les sirvió para ponerle veto a todas las cosas que querían el haber puesto los 2/3, el tener 1/3 para vetar. Pero resulta que lo que sí ocurrió es que hay un conjunto de cuestiones, varias de las que aquí han planteado nuestros amigos por el chat, que si hubiera sido por mayoría simple, se habría aprobado en la convención porque hay mayoría. Y hubo mayoría. Es decir, lo que no está en la convención no es que sea lo que no está en la nueva constitución, no es que haya sido minoría, sino que no tenía el 66,6% para ser incluido. O sea, hay votaciones que tenían el 60%, el 62%, el 55%. Es decir, que si uno piensa cómo va a ser la política mañana y somos capaces de reproducir esa voluntad en las instituciones políticas mañana, que no van a ser las mismas que hoy día existen, bueno, entonces tenemos efectivamente lo que decía Eduardo, de alguna manera, no se puede decir, asegurada la transformación, si es que mantenemos, digamos, la movilización y la voluntad de ir en ese sentido. Entonces yo creo que ese tema también es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último quiero decir algo a propósito del tema de los tratados de derechos humanos internacional. En el actual texto constitucional, por una reforma que se hizo, ¿no es cierto?, en el 89, se incluyó una limitación a la soberanía nacional, los tratados internacionales que estaban vigentes, pero no se les dio rango constitucional. Y entonces eso significaba que el Tribunal Constitucional, que es parte de la institucionalidad hecha por Guzmán para impedir las transformaciones, dijera que los tratados internacionales de derechos humanos estaban por sobre las leyes, pero debajo de la Constitución. Entonces, cuando había una contradicción entre lo que decía la Constitución y un tratado internacional, en Chile se aplicaba la Constitución y no el tratado internacional. Y sin embargo, hoy día la Constitución en el artículo 15 establece claramente que todos los tratados de derechos humanos y todo el derecho internacional de los derechos humanos, que no solo tiene tratados, sino que tiene un derecho consuetudinario, eso es parte de la Constitución, tiene rango constitucional, es decir, una ley, aunque sea mañana votada mayoritariamente por una situación excepcional, no puede contradecir no solo lo que dice la Constitución respecto de derechos humanos, sino lo que dicen los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy día eso es como si estuvieran todos escritos en la nueva propuesta de Constitución. Entonces, yo creo que las razones para votar a prueba, es decir, son, como aquí se ha dicho, son abrumadoras. Y lo que tenemos que entender es que el rechazo para reformar es algo que, como aquí se ha dicho, se han dado demasiadas pruebas de que no hay ninguna voluntad de llevarlo adelante, porque es solamente un ardid para intentar, digamos, generar condiciones para hacer un acuerdo que nos permita, o sea, que les permita, ¿no es cierto?, antes de que se pronuncie la voluntad popular el 4 de septiembre, como decía Eduardo, cambiar anticipadamente algunas cosas que no quieren y que están en la Constitución actual. Entonces yo creo que no hay que caer en ese juego y lo que sí tenemos que hacer es seguir participando, es seguir movilizados, es seguir preocupados de lo que pasa en la realidad política y no pensar que la política es una cosa que hay que dejársela a los políticos, porque cuando los políticos no son vigilados, cuando el poder, digamos, no tiene control, entonces ocurre esto, que al final la única manera para que se pueda incidir en ello es que tiene que haber un estallido, digamos, que haga temblar el conjunto de la institucionalidad. Y no es bueno para que nos planteemos un futuro de desarrollo solidario, inclusivo, digamos, igualitario, que pensemos que esa es la forma en cómo tenemos que ir cada cierto tiempo avanzando, sino que aprovechar que vamos a tener un sistema que permite la transformación para que ejerzamos ese derecho participando como debemos hacerlo siempre como ciudadanos. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación y ha sido un gusto, Eduardo, estar contigo en el programa. Gracias. Así es, antes de darte la palabra, Eduardo, quiero señalar que es el pueblo el que elige a los diputados, a los senadores, a las autoridades. Por cierto, los partidos tienen una influencia, pero ¿por qué votar por la derecha, por ejemplo? Es el pueblo ¿por qué vota el pueblo por la derecha? ¿Ah? Si quisiera hacer cambios verdaderos, estuviera comprometido cabalmente todo el pueblo,
y consciente de los derechos que le corresponde, no tendría por qué votar por la derecha o por los partidos que lo han engañado. Hay candidatos independientes, hay candidatos de izquierda refrendados y sin embargo esos candidatos de izquierda a veces no salen. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hasta ayer no tenían suficiente conciencia social. Hoy día comienza a abrirse la mente del pueblo, de los ciudadanos, la conciencia social. De tal manera que yo estoy seguro que en la próxima elección los candidatos que estén por los cambios van a triunfar ampliamente. Eduardo Artés, tus palabras finales. Mira, yo creo que a ojos vista, hoy día tenemos una realidad que es terriblemente negativa en el país. Estamos en medio de una crisis general, económica, política, prácticamente de carácter internacional. El capitalismo hace agua por todos lados. Pero solamente aquellos países que han logrado tener una política, que han logrado tener un proyecto país, han podido avanzar o capear un poco el temporal. Nosotros hemos llevado muchos años sin un proyecto nacional, sin un proyecto de país. De tal forma que dependemos del trigo, por ejemplo. En consecuencia que en algún momento de la historia, hace muchos años, Chile exportaba trigo. Hoy día tenemos que importar trigo. Importamos lentejas, porotos, el aceite. Yo me acuerdo cuando yo era chico, veía los campos sembrados de maravilla. Ahora cuando sale una mata de maravilla en algún lado le sacamos una foto porque es muy bonita. No hay un proyecto. Esto es consecuencia de un modelo económico que fue sustentado por una constitución, que es la constitución del 80, que es la constitución del rechazo, unido a todas las desigualdades y a los problemas sociales en educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Un nuevo proyecto constitucional nos abre la posibilidad de avanzar y construir un proyecto de país para que exista una dirección y que pueda haber una dirección concreta. Por ejemplo, hoy día, ¿cómo es posible que los señores de la Sociedad Nacional de Agricultura pongan el grito en el cielo porque se quiere aplicar la normativa que existe sobre uso de suelo? Que entonces ellos dicen que eso es intervenir porque resulta que el mercado tiene que resolver. ¿Y cómo resolver el mercado si las tierras existen desde antes que tengamos apellidos nosotros? Y esas tierras cultivables de buena calidad deben ser para la agricultura. Y no pueden estar simplemente dejada al arbitrio del mercado. Y la explicación que dan llega a ser tan cantinfla que ahora existe un fenómeno de una migración de la ciudad hacia el campo, como consecuencia de lo que ha sido la pandemia, esto y lo otro. Para justificar el negociado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que se da con los loteos brujos, con la cantidad de cosas que hay que son terribles. Algunos quedan ahí, como se llama, empantanados, digamos, con propiedades que nunca son de ellos. La verdad de las cosas, que hoy día tenemos agua en el país porque afortunadamente ha habido un invierno relativamente normal. ¿Ya? Tenemos la tierra y estaríamos en condiciones de tener siembras de primavera en algunas cosas como son trigo, etcétera, etcétera. Acá el alcalde de Milipilla puso a disposición algunas tierras para sembrar trigo para la tercera edad. Y claro, tendríamos que hoy día tener un plan general para enfrentar la crisis. Y el gobierno tendría que orientar, ese es un llamado que hago públicamente, a orientar la producción agrícola, a apoyarla con insumos, fertilizantes y semillas.
pero al mismo tiempo con compromiso de producción de determinadas cosas. La crisis internacional no es un fenómeno que va a durar muy poco tiempo. Inclusive dice el Papa Francisco por ahí que estaríamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial. A ver, ¿qué contradicciones van a saltar? Unos días atrás se entregó por los medios de comunicación en Nueva York una cartilla para que los ciudadanos se pusieran a tomar medidas en caso de un bombardeo atómico. O sea, no es que uno esté así como alucinando, pero indiscutiblemente que las consecuencias de todo lo que está sucediendo a nivel internacional van a tener un efecto más negativo y sobre los mismos de siempre, que son los trabajadores, el pueblo, la gente más sencilla, ¿ya? O menos negativo si tenemos una cierta capacidad de producción alimentaria interna, inclusive en algunos artículos de amplio consumo. Pero eso solamente se puede hacer con un proyecto de país que no permite la actual Constitución del 80. Y si gana el rechazo, no va a poder tener un proyecto de país porque vamos a ser siempre un juguete del mercado, de los grandes monopolios. Eso es. Buenas noches, estimado Jorge y mi compañero, perdóname, con todo el entusiasmo me olvidé tu nombre, estimado Mauricio Salín. Mauricio. ¿Ya? Un abrazo. Así es, Eduardo Artés. Muchas gracias por tu participación, ¿no es cierto?, que ha sido excelente. Y por cierto, ¿no es cierto?, lo que le hace falta a este país verdaderamente es un gobierno que pueda planificar y desarrollar sus actividades, ¿no es cierto? Piensen ustedes que para la principal riqueza de este país, el cobre, no se planifica. Hay una planificación para salud, para educación, pero la principal riqueza no hay. ¿Por qué? Porque se la llevan a como dé lugar. Y es por eso que nos falta esos recursos para hacer realidad, ¿no es cierto?, lo que está demandando el pueblo a través del estallido social y hacer realidad lo que está estipulado en la nueva Constitución y seguramente también para hacer realidad lo que ha presentado el presidente Boric en su primera cuenta pública. Sin esos recursos no va a ser realidad, ¿no es cierto?, los cambios que Chile necesita. Pero eso es lo que tiene que exigir el pueblo y por eso lo que llama, ¿no es cierto?, Artés, Eduardo Artés y por cierto Mauricio Salinas, es que no basta solo con aprobar la Constitución, la nueva Constitución, sino que hay que seguir luchando para que realmente exista una plena justicia social para todos. Estimados amigos, Mauricio y Eduardo Artés, un abrazo para ustedes, un abrazo para los chatistas y para todos los que nos están escuchando. Y a continuación, a escuchar la excelente película Libertarios con Ana Belén y Victoria Abril. Muy buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.